Día, amigas, muy buen día, amigos. Estamos otra vez en Hay otra historia en Radio Fortaleza. Hoy tengo el gusto de recibir esta mañana a la escritora Alejandra Lemes. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Juanjo, ¿cómo andás? Muy bien, Muy gracias. bien. Alejandra Me es alegro. una persona muy especial, practica terapias alternativas y tiene un don de evidencia que ha ido desarrollando y que ella creo que nos va a contar. Pero lo fundamental es que vamos a hablar de un libro que ella ha publicado, que ha escrito en 2019, sobre la influencia de las sectas o grupos evangelistas que ella vivió por dentro y que Sí. vive como muy fuertemente. De todo eso vamos a hablar. Vamos a empezar a que Bueno, por el principio, digamos. Cuéntanos tú en qué consiste ese don especial que tienes, por ejemplo. bueno. Estudié tarot en el año 97 y lo estuve llevando a cabo, trabajando de eso, unos meses nada más. Eh, Iba bastante bien. Después sucedió algo en mi vida, o sea, me separé de mi ex esposo y al tiempo, porque va todo enlazado, ¿verdad? Al tiempo fui captada por una iglesia evangélica. Y yo tenía varios mazos de tarot. Tenía el tarot Rider y tenía una cajita con cartas de los ángeles que tenían mensajes que eran muy sencillos, ¿no? Pero siempre había alguna respuesta en ellas también. Al entrar a las iglesias evangélicas, todo eso era considerado del diablo, entonces me deshice tanto del mazo de tarot como de la cajita con las cartas de los ángeles, que eran mensajes de una palabra. Mm. Tiempo después, incluso estando adentro de una iglesia, esto es lo raro porque hay gente que tiene, aún dentro de la iglesia, claro, después los mandan a tranquilizarse, pero había una persona que era bastante abierta y un día descubrí, y esto también hay varias cosas que sucedieron, que tuvieron que ver con, a pesar de haber estado dormida, porque la novela se llama Juana Dormida, sí, Juana Dormida, y relata, bueno, mi triste paso por iglesias evangélicas. Allí también pasaron cosas que de alguna manera ayudaron, porque un día después de un culto, estábamos en la cocina en la casa del pastor, estaba la hija, la esposa, y me dice, bueno Alejandra, ¿por qué no le pide una palabra al Señor? ¿No? Se pedía palabra profética con la Biblia. Aún dentro de los creyentes se decía en broma dedomancia, porque se ponía el dedo en la Biblia, se abría al azar, y eso se interpretaba como que era un mensaje. Yo creo que aún dentro de las iglesias, la gente, con el lavado de cerebro que tienen la mayoría y todo, a mi entender, aún hay, allí dentro también hay personas que tienen estos dones. Eso es innegable y sería sectario pensar que solamente los que estamos afuera los tenemos, porque ahí adentro hay, pero ellos se lo atribuyen al Espíritu Santo. Por eso es que se pide, que le llaman palabras proféticas. Bueno, el tema es que resultó algo curioso que a mí me ayudó a descubrir cosas que antes de ser captada por las iglesias, que estaba en el movimiento de la espiritualidad, ya te digo, hacía tarot y todo eso, no las había descubierto de mí misma. Uh-huh. Cuando el pastor me dice eso, yo abro el libro, me sale en el Apocalipsis, o sea, abrí la Biblia al azar, no es que me puse a buscar, no. Y me acuerdo que era un profeta, pero no me acuerdo qué profeta era, porque en alguna época sí, las leí 8 veces, la Biblia, como se dice, de tapa a tapa, y la manejaba bastante bien, ahora no, hace mucho tiempo que no, y aparte ya descreo porque encuentro que no hay una coherencia en muchos libros. Pero ¿qué pasa? Al mes, ahí se hablaba de tormentas, de lluvias, de árboles que caían sobre las costas y qué sé yo cuánto. Qué raro, dije, bueno, está. Al mes fue el temporal famoso que hubo, el primer gran temporal de viento que hubo en Uruguay, año 2005. Sí, Que recuerdo. fue, sí. Entonces interpreté como que ahí había bajado. Y dije, qué raro. Y después me empezó a pasar que yo preguntaba alguna cosa personal o algo y me salían cosas muy exactas. Y en un momento yo estaba como que entraba y salía, me iba, no me iba, me quedaba en la iglesia, no sabía muy bien qué hacer.
Digo, voy a tratar de volver a tirar las cartas. Digo, no tenía plata para comprarme un mazo. Y el pastor en ese momento después cambió, después de hacerlo del todo. Pero él, ese pastor en particular, en ese momento era una persona muy leída, y él entendía que el tarot no era una forma de adivinación, sino lo que plantea Jung, que es una manera de encontrar respuestas que tiene que ver con los arquetipos, que tiene que ver con la personalidad de cada ser humano. Entonces no lo veía como algo satánico, diabólico, espantoso. No lo recomendaba, pero entendía que podía haber alguna otra cosa. Yo le comenté, no puso grito en el cielo ni nada. Como no me podía comprar un mazo de cartas, pensé, bueno, voy a diseñar algunos dibujos que a cada dibujo le voy a dar un significado, y con eso trato de trabajar como hacer lecturas. Después pensé, no, porque si los dibujos quedan feos y qué sé yo, bueno, digo, voy a utilizar este sistema que me da resultado con los libros. Y así fue que descubrí que se obtienen respuestas muy exactas. Durante mucho tiempo pensé que había inventado la pólvora, y no es así. Porque primero que lo hacen en las iglesias las personas pensando que es un don del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Y con la exactitud de respuestas, que empecé a encontrar respuestas, tampoco era la única. Porque hablando con una compañera del Frente Amplio, que un día me llama porque vio mi publicidad en un grupo, ella quería una consulta, pero ella también lo hacía. No exactamente igual que yo. Ella abría el libro, a cualquier libro al azar, y le salían las respuestas. Yo lo hice un poco más complejo porque escribo en cartoncitos, ¿no? Dos grupos de números del 0 al 9, y es lo que utilizo, junto con libros de cualquier tipo, porque me salen respuestas en libros de texto de estudio, como en libros de cocina, libros de botánica, lo que sea. La respuesta, hasta en un libro de costura me llegó a salir una respuesta una vez que estaba en la casa de una costurera. Y lo que tenía esa mano eran libros de costura, y las respuestas salieron exactas. Entonces es así, pienso en la pregunta, pongo los números de manera que no los vea, da 2 vueltas con el número hacia abajo, cierro los ojos igual, extiendo las manos, pregunto, saco un número de cada grupo, con ese número de 2 cifras que se forman me fijo en las páginas correlativas de los libros que tengo, que utilizo, que son no muchos. Y ahí empiezan a aparecer las respuestas. A veces, si justo en esa página hay un título destacado, ahí mismo ya veo la respuesta y es exacta, y ya sé qué es lo que tengo que contestar. Otras veces no está de todo clara, entonces tengo que ir complementando la información con otros libros que agarre, o en la misma página seguir leyendo. Lo que a mí más me llama la atención, y que está bueno que pase eso, porque es lo que le da a quien consulta la certeza de que estamos hablando de sí mismo, cuando preguntó, de que no estoy pasando, porque este tema de las mancias se presta para la pasada también, ¿verdad? Claro. Hay gente que es seria y que tiene el don, pero hay gente que solamente le interesa lucrar, esa es la verdad. Acá en este caso, por suerte, es constatable también, porque ¿qué pasa? Si agarro un libro, en general la mayoría de los libros tienen nombres, o nombres de personas, o nombres de lugares geográficos, y hay una alta posibilidad de que al hacer una lectura, alguno de los nombres, o sea, salga uno de los nombres. Bueno, me ha pasado de personas que acierto con 6 de los nombres que le doy. Y empiezan a decir, si tal, en familiar, tal, también, tal, no sé qué, tal. Entonces digo, bueno, acá te queda la certeza de que la respuesta va a tener que ver contigo, y que prestes atención. Entonces, eso a mí me gusta, porque a mí misma me afirma de que no estoy inventando, no estoy divagando, de que el don existe, y con el tiempo después la gente muchas veces me dan la confirmación. Y tú trabajas además con la gente que te consulta, ¿es así? Sí, yo publicito en Facebook el servicio, y la gente me ha llamado más que nada de un grupo que se llama Uruguayos Frente Amplistas, Emprendedores Frente Amplistas, donde también hay gente, me parece que hay más gente que publica mancias, y hay otros grupos que son de terapias alternativas, y se publicita tarot y lecturas del péndulo y cosas así. Y bueno, cuando el trabajo lo hago por WhatsApp, porque de momento no tengo trípode ni nada como para hacerlo de otra forma. ¿Y qué pasa? La gente me manda hasta 3 preguntas, yo le digo, a más tardar en 24 horas te mando la respuesta. En general, a las 2 horas ya está la respuesta y se la estoy enviando por WhatsApp. Entonces hago ese trabajo con los libros, le saco foto a lo que anoté,
pongo el número de la página, algunas veces le saco foto a la página si veo que es muy impresionante, para que vean. Igual también es constatable nomás, porque es decir, bueno, si salió en tal libro quiero ver, o la llamo y le pido que me mande foto de donde está exactamente esa palabra, y es fácil. Y bueno, y es donde yo me entero, le pregunto a la gente, porque obviamente me gusta saber, ¿esto te resuena? Y me dicen que sí. Una vez me llamó mucho la atención de una persona que con el tiempo me entero, estaba preocupada porque un hijo, bueno, por el tema de quería entrar a determinado lugar a estudiar, pero aparte el esposo estaba sin trabajo, estaban con muchas dificultades económicas. Bueno, el hijo sí se puso a estudiar donde ella quería, y con el tiempo me entero de que el esposo, yo le había dicho algunos nombres en relación al trabajo del marido y una posibilidad de que dentro de qué rubro iba a trabajar. Pues bien, cuando me cuenta, dice, sí, mi marido entró a trabajar en tal cosa que vos dijiste y el patrón se llama tanto y cuanto como vos dijiste. O sea, ya dije, pavo. Sí, a mí me hace bien esto, ¿no? Porque en general hasta ahora no me ha tocado nadie que me haga una consulta y que la lectura dé un resultado negativo de algo que no sea bueno para la gente. Por suerte, siempre hay gente que se ve que dentro de sí mismo saben que hay una esperanza o que va a salir todo bien. De todas maneras, cuando yo estudié tarot, el profesor nos explicó que cuando salía algo negativo era todo lo contrario de que se fuera a cumplir. Era una especie de llamado de atención o de advertencia para que se viera qué posibilidades y por dónde había que tomar un rumbo para que eso no sucediera. Porque lo que se mostraba era un abanico de posibilidades donde uno tiene el libre albedrío. Entonces elige. Obviamente, si a mí en las cartas me sale, cuidado que te puede atropellar un auto, y esto es especial para mí, literalmente, cuidado que te puede atropellar un auto, hay un peligro latente de eso, bueno, yo tengo que reforzar mi cuidado de mirar para atrás cuando voy a cruzar en diagonal, por ejemplo, ¿no? Porque a veces uno anda de y se bobada. ¿Me explico? O prestar atención en los semáforos. No, esto está todo relacionado además con el inconsciente colectivo, ¿no? Cómo tú llegas a saber. Exactamente. Cuéntanos un poquito más de eso. Muy interesante. Bueno, me llama mucho la atención Jung, porque fue el que digamos que lanza la teoría del inconsciente colectivo, como que viene a ser la sumatoria del conocimiento de la humanidad, el conocimiento pasado, conocimiento presente, pero también conocimiento futuro. ¿Cómo? No me lo puedo explicar. Parecería que en general del universo, porque, bueno, está por física cuántica, qué sé yo, esa interconexión. Y es como una especie de biblioteca que está accesible para las personas que tienen determinado nivel de sensibilidad y apertura. Y es al que acceden en realidad todas las personas que realizan magias, todas. Incluso una de las magias que ahora está muy de moda, que es los registros akáshicos, en realidad de lo que se está hablando es del inconsciente colectivo. Solo que en los registros akáshicos lo que hacen es ver vidas pasadas, no te preguntan salud, dinero y amor, o en todo caso te preguntan algo, si te preguntan algo por el estilo, saber por qué está trabajando, puede haber pasado en una vida anterior. Acá no, con el sistema que utilizo es para saber a futuro o el porqué de alguna situación del presente en todo caso, pero no del pasado porque no, eso ya lo hace. Pero sí, la idea es esa, la conexión no es que un extraterrestre si bien creo, o sea, yo creo en los extraterrestres, creo que hay gente que tiene mensajes telepáticos con extraterrestres, es más, conozco gente que tiene pruebas de eso y las he visto en videos y las he visto en fotos, ¿verdad? Pero no es conmigo, o sea, tampoco digo que no sea cierto que, por ejemplo, las religiones afro, las personas que tiran los bucios digan que ellos están recibiendo información de los orillas, ¿verdad? Porque el hecho de que no me suceda a mí no quiere decir que a otra persona le suceda. Claro. O que, por ejemplo, la gente espírita diga que les está hablando un desencarnado de qué sé yo cuánto que les está pasando. No lo puedo negar, no me sucede a mí, no es como trabajo yo. Pero sería muy atrevida si dijera que en el resto de las personas no es así. Claro. Creo que también ellos conectan con el inconsciente colectivo, pero cada cual tiene el derecho de interpretar su don como quiere. Pero bueno, viste que Jung mismo tenía experiencias, y eran todas comprobables. Por ejemplo, el tema de la sincronicidad era muy fuerte, ¿no? Porque le toca una vez una
paciente que le estaba relatando un sueño con un escarabajo dorado, que no es algo común porque son de Egipto, y le estaba narrando el sueño y sienten un ruido en la ventana y van a abrir y entra un escarabajo dorado. Y él justo le sirve para fortalecer o dar o ilustrar, digamos, su otra teoría que era de la sincronicidad, el concepto de la sincronicidad. Va todo ligado, porque por ese lado, viste que Jung era un místico, aparte de ser un científico, era un místico también. Alejandra, cuéntame, cuando termines tu concepto, después sí. vamos a volver, además, cómo puede la gente conectarse contigo. A mí me interesa mucho lo que estás diciendo. Y quiero saber tu experiencia dentro de esos grupos evangelistas. ¿Qué es lo negativo que hay ahí? Sí. Pero tranquilo. No, era eso nada más la explicación de cómo es que bajo esa información, Ahí está. de dónde viene. Eso, o sea, tengo la certeza de que no son entidades ni seres espirituales, que eso puede suceder a otra gente, pero yo tengo la certeza de que es algo que es innato al ser humano. Que es innato al ser humano, que algunos lo tienen desarrollado naturalmente, otros trabajarán sobre eso. En tu caso lo tienes desarrollado naturalmente. Es la manera más fácil de interpretar la información a través del sistema de los libros. Ahí está. ¿Verdad? Pero es natural porque acompaña también lo que es la intuición, que es de toda la vida, y los sueños premonitorios, o sea, va todo junto. Bueno, ahora cuéntame, tenemos mucho tiempo todavía. Sí. ¿Qué pasó cuando ingresaste a esa congregación o grupo evangelista y cuál es la experiencia negativa que tuviste allí y por qué? Bueno, lo negativo, y ahora esto es un tema que ahora por suerte está entrando a saberse. Yo antes era un poco más tolerante a pesar de la novela, pero ahora me di cuenta que no, como que hay que abrir mucho el ojo, porque no digo que todas, ¿no? Porque por ejemplo la iglesia metodista, ¿no? Es una iglesia abierta, que hizo ayuno durante la dictadura, que siempre están apoyando todas las movidas de derechos humanos, que incluso alguien vinculado al Servicio de Paz y Justicia tiene que ver con esa iglesia. Bueno, pero estamos hablando de un caso aparte. Yo me refiero a todas las demás, básicamente las pentecostales y las neopentecostales, porque incluso dentro de las iglesias evangélicas hay algunos sectores un poco más serios, ¿no?, que no hacen este tipo de disparates que hacen las pentecostales y las neopentecostales, que ya son un desastre. A mí, a ver, ¿cómo te puedo decir? Claro, lo que pasa es que te agarran débil, ¿no? Te agarran con algún problema. Yo venía recién separada, para mí fue muy doloroso. La persona que me invita a entrar a las iglesias era alguien que se había ganado mi confianza, una persona que verdaderamente para mí era confiable. Y hasta que un día aflojé y le dije, sí, voy a las reuniones. Porque aparte me entra por el lado de un tema que me resultó atractivo. Me dijo, a vos lo que te están haciendo es guerra espiritual. Y ese es un concepto que es común a casi todas las creencias. Ese es común a casi todas las creencias. Entonces por ese lado dije, esto me suena. Bueno, me invita a un primer culto, que las reuniones eran, en principio, esa iglesia, lo que se le llama denominación, no tenía un lugar fijo, entonces se hacían en casas de familia. ¿Y qué pasa? Me entran también por el lado de la música, que a mí me gusta muchísimo. El pastor cantaba muy bien, tenía el talento, porque hay gente que canta arriba de los del estrado, digamos, no en el púlpito mismo, pero al lado, y no, la verdad que no, son horrorosos, pero hay algunas personas que sí tienen talento. Este pastor tenía verdaderamente un talento importante para cantar, y en la primera reunión yo era que estaba muy sensible también, lloraba y no paraba de llorar, y dije, bueno, esto es para mí, pensé. Y seguí yendo, estaba todo bastante bien. Después se dan, como en todos lados, algunas situaciones de celos de otros integrantes, un poco de persecución, llamarte y preguntarte cómo estás, y si contestas que estabas durmiendo la siesta, por ejemplo, porque estaba con un problema de salud, eso después lo cuentan y lo toman como algo negativo, porque en ese momento yo me había quedado sin trabajo, había tenido que renunciar a un trabajo por algo injusto que le habían hecho a una compañera,
y me estaba no había encontrado enseguida. Entonces eso después se utilizó desde una prédica en contra, acusándome de vaga, y yo estaba con un problema de salud, o sea, y tampoco está bueno que te estén persiguiendo así, a ver cómo estás, preguntarte cómo estás, para después criticarte, ¿no? Me fui de esa congregación, que es una cosa que sea muy común entre las iglesias evangélicas, es súper común los movimientos, ¿no? De intercambio, se van unos fieles de una iglesia para otra, de otra salen, y eso se da continuamente, es algo muy, muy común. Me voy a otra iglesia más pequeña, y allí resulta que hacen un culto de... Ellos le llaman liberación, lo mismo que las iglesias católicas le llaman exorcismo. Seguramente yo había dicho algo que había resultado molesto, por lo cual la líder, porque hay algunas iglesias que tienen líderes mujeres, no en todas es aceptado, pero algunas que sí, hace conmigo algo que se ve en la televisión, incluso las que filman los cultos, ¿no? Sobre todo en las iglesias de origen brasilero, pero estas ya son espantosas, ¿no? Hay unas que ya son claramente identificables, pero es donde se puede ver. Pero en general sucede en las iglesias pentecostales y neopentecostales. Te ponen una mano en la frente, te empujan, entonces ante ese impulso la gente naturalmente se cae para atrás y queda en el piso. Pero lo atribuyen a la influencia del Espíritu Santo que derribó a la gente. Bueno, a mí no me empujaron como para golpearme, pero que caí, no caí bajo ningún influjo espiritual, eso es lógico. Caí porque me empujaron suavemente, pero me empujaron. Y una vez en el suelo, yo tenía una pollera larga que no la usaba por religiosa, porque ya las usaba de antes porque me gustan. Aparte del estilo no tenía nada que ver con las iglesias evangélicas, era más bien hindú. Y una remera que no era corta, no era una remera cortita, pero tampoco era muy larga. Entonces, al estar en el suelo, la remera tendía a levantarse y se me veía el ombligo. Y yo me daba un poco de vergüenza, porque habían mujeres, pero habían varones también de varias edades, entonces yo me tapaba la barriga. Y como yo no sacaba las manos de arriba de la barriga, la líder, que no era pastora, se acerca a mí y me dice, ¿por qué te tapas? No sé qué, me toca la barriga y dice, allí hay pecado. Pero antes había dicho otra cosa, había una luz prendida, un foco, y me daba en la cara justo, ¿no? Una luz te colgaba del techo, pero me daba justo, yo estaba abajo justo, y yo cerraba los ojos y pestañeaba, y en un momento me preguntan, ¿por qué cierras los ojos así? Y yo, porque me molesta la luz. Entonces el comentario que hace es, a los demonios le molesta la luz. Yo no podía creer. Y después me sale con lo otro, ¿no? Sí. Ya estaba diciendo hay un demonio. Y después empezó a decir que yo me tocaba la panza, que había un demonio del lesbianismo. Bueno, y con eso estamos hablando de un disparate teológico, porque según la propia Biblia, o según los propios teólogos, la gente que estudia, que hace seminarios, porque también existen, ¿no? Es un disparate, no existe. Teológicamente, ni siquiera según las iglesias evangélicas serias, entre comillas, un demonio del lesbianismo, porque eso sería atribuible a los pecados de la carne, ¿verdad? Y los demonios tienen que ver, según ellos, te estoy hablando según sus propios términos, ¿no? Y un demonio tiene que ver con los pecados del espíritu. Entonces ya estaban diciendo una burrada. Yo me di cuenta con el tiempo, porque fue por eso que después leí la Biblia 7 veces y media, pues ya había leído media vez cuando era adolescente y bueno, la leí 7 veces y media más, o sea, 7 veces el Antiguo Testamento y bueno, después el Nuevo. Me mareé un poco los números y no importa. El tema, yo buscaba, ¿y dónde está el demonio del lesbianismo? No lo encontraba, no estaba ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, y bueno, y fueron unas cuantas veces. Entonces, ahí llegué a la conclusión de que hay gente que dirige congregaciones y grupos sin tener mayor noticia de nada, sin mucha responsabilidad por lo que dice, ni del daño que puede hacer, porque en aquella época, que estoy el año de 2000, no se hablaba del matrimonio igualitario, más allá de que pudieran tener algo o no, yo te lo dejo, viste, flotando ahí, algo de razón en alguna cosa, no es un demonio, y yo no sabía cómo defenderme y decir, bueno, pero cada cual, si fuera así, es un derecho y nada. Me dio mucha vergüenza, porque aparte el tono de decirlo no era de decir, bueno, no, era una crítica y era una forma de condenar a un ser humano. Entonces, al otro día amanecí con unas pintitas rojas en la cara,
y ya 4 días después ya tenía manifestada totalmente la rosácea con la que cargo hasta el día de hoy, porque se ve que eso me generó algo, porque bueno, es un microbio que tenemos todos en la piel, pero que está ya explotada, se detona cuando hay algún golpe emocional, y para mí fue fuerte, porque después de eso habían jóvenes ahí, o sea, no había solamente adultos, éramos muy pocas personas, pero habían jóvenes. Los jóvenes son los que más visitan otras congregaciones, son los más libres, digamos, porque también se critica un poco que se hagan visitas, ¿no? Son cosas, por eso son pequeñas sectas, porque se tiene miedo de que se pasen a otra pecera, entonces no está muy bien visto que si tú perteneces a tal congregación, un domingo o un sábado u otro día vayas a otra, no está muy bien visto. Pero los jóvenes un poco se mataban de risa eso y eran un poco más libres y sí. Pero ¿qué pasa? Eso que presenciaron así lo llevaron a otro lugar. Y cuando yo me fui de ese lugar molesta, porque naturalmente no me había gustado lo que me habían dicho, en el nuevo lugar me insultaban y me decían que el diablo estaba, que Jesús estaba en mi contra, que yo tenía el diablo adentro, y situaciones de desprecio. Se me llevó a tratar de leprosa, asimilando algunos personajes bíblicos que tenían lepra con mi enfermedad de la piel, que era muy visible en aquel momento. Yo por suerte ahora la tengo muy controlada. Pero sí, está súper controlada porque tomo cosas naturales, entonces y aparte que hago mucha meditación y bueno, solamente me vuelve algún brote si de casualidad me pasa alguna cosa muy fuerte, pero tampoco porque lo tomo con meditación. Pero si me mando algún relajo, como me mandé hace unos meses, que en 2 o 3 días juntos comí lo que no podía, chocolate, naranjas, fritos y no me acuerdo, queso, anduve sin pantalla solar y ¿me explico? O sea, hice todo lo que no podía hacer pero además está súper controlada. Pero el tema, en aquella época era monstruoso mirarme la cara. Y sí, parecía cualquier cosa y aprovechaban y predicaban sobre los leprosos, que eran personas pecadoras, que el pecado se les delataba en la piel, ¿verdad? Y era una clara persecución y una clara crítica a mí. Me pasó después con el tiempo, ahora que me estoy acordando de cuando te tiran palos desde el púlpito, que es una práctica muy común. Y con esto me acuerdo de otra cosa, porque hay gente muy bien ahí, ¿verdad? Hay gente que es sincera, que están, como dicen algunos de ahí mismo, que están sinceramente equivocados, o sea, están convencidos de que está bien lo que les están enseñando. En general la mala intención está en los que se suben a dar la prédica, no en las personas que escuchan, que también es de todo. Pero una señora que había cambiado de iglesia me comenta una vez que ella iba a una iglesia de Punta del Este que fue liderada por el hijo de un golpista, ¿no? Y que el hombre hería a las ovejas, porque es la terminología que se usa, las agredía y les decía cualquier tipo de disparates desde el púlpito, las humillaba. Y bueno, y a mí me pasó algunas veces, porque después también sucedió que habíamos descubierto algo con una muchacha que encontrábamos que no estaba bien, y que eso mismo que nosotros habíamos descubierto que no estaba bien, estaba siendo señalado desde una radio por un pastor serio, correcto, no lucrador, no manipulador, que además era policía, ¿verdad? De estos que son correctos, ¿verdad? Porque también hay de todo. Y yo lo escuchaba. Si bien encontraba que algunas cosas eran poco rígido, pero me prefería escuchar a él con sus cosas que eran un poco rígidas y no escuchar a los otros, que eran viva la pepa y que hacían cualquier cosa, que él las denunciaba en público porque sabía, porque sabía y porque aparte, bueno, al ser policía le tiraba también, digamos, un policía decente. Y este hombre, antes que yo, había descubierto algunas cosas y por eso yo estaba atenta, y con esta otra amiga nos pusimos a investigar y hablamos con otro pastor que no estaba con la corriente, ¿verdad? Porque hay que decir la verdad, hay personas sinceras ahí también. Se enteran de la congregación donde íbamos con esta muchacha, y ahora estaba mirando la novela y aparece algo que el corrector lo puso mal, o el teclado me lo puso mal, pone algo que soy Cristo, que no lo volví a corregir, lo voy a ver cómo lo tengo en la página, porque lo que yo quiero decir son ovejas chusmas, y salió otra cosa que no tiene nada que ver. Contaron que nos habían visto en otra iglesia, y bueno, a la siguiente reunión me tiran con todo, porque yo había estado integrando lo que se le llama el movimiento de la New Age,
y que ahora de alguna manera, o sea, quien tira las cartas o hace lecturas de cualquier tipo o hace terapias alternativas, lo más parecido sí se puede decir que es movimiento New Age, Sí. ¿verdad? Que tampoco, porque ahí también hay cosas que no están bien. Pero es una espiritualidad más libre, digamos, que es con la que me identifico. Pero ¿qué dice este hombre? Es porque todos los que salieron de la New Age son homosexuales y lesbianas. Entonces yo dije, No, bueno, ya está. Ya me venían acusando de antes, ¿no? Entonces ahí digo, nos vieron, contaron y no saben qué hacer, y listo. Y ahí dije, no voy más. Y de ahí seguí yendo a otras y a otras fui a varias, ¿sí? Sí, o sea, siempre digo en broma que me recorrí las 7 iglesias del Apocalipsis, porque sí, porque en el Apocalipsis se mencionan 7 iglesias, entonces en general la mayoría de los evangélicos hacen eso, porque no es a mí solamente que me maltrataron, o sea, ahora, ¿me Alejandra, explico? ¿por qué ibas de una a otra en vez de irte para tu casa? ¿Querías, Bueno, era sí. curiosidad, era como que te sentías obligada o no te podías ir? ¿Por qué seguir? Bueno, algo de eso hay, porque es muy raro. Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo puede ser que una persona que creía en la reencarnación, que había tenido sueños de cosas muy fuertes que después las veía que se cumplían, que tiraba las cartas, porque en aquel momento era el tarot, y la gente me decía, ay, sí, esto coincide con esto, que hacía otras actividades en las que me iba muy bien, que tienen que ver también con esta otra forma de espiritualidad, como por ejemplo, bueno, las danzas circulares, que me relacionaba con gente que estaba en todo esto, que creía en los extraterrestres, que cómo puede, cómo puede ser que haya caído, me lo dijeron, pero ¿y cómo involucionaste tanto? Es que fue el dolor de la separación de mi ex esposo. Fue tan horrible que bueno, es por donde te agarran. Es por donde me agarraron débil y me empecé a creer y me empecé a sentir mal yo. Aparte, me tuvieron convencida en algún momento que yo quería separarme emocionalmente de él y pensar en otras cosas o no pensar más. Me dijeron que no, que yo lo tenía que seguir esperando porque a Dios no le gustaba el divorcio y que yo tenía que confiar que él iba a cambiar y que iba a volver, que aparte sé que le importaba que tenía que cambiar, ellos en todo caso, que él iba a volver. Y así estuve 12 años, casi al mismo tiempo que estuve en las iglesias, estuve esperando hasta que, bueno, me di cuenta que no, que ya estaba con otra persona y todo lo demás por suerte. Pero era todo por el lavado de cerebro. Y Pero así es que estuviste, perdóname, sí, 12 años en las iglesias sí. evangélicas. Sí, 12 años y quizá un poco más, pero ¿Y tú mínimo 12 años. tú consideras que te hicieron una especie de lavado de cerebro? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Porque cuando un creyente se está enojado porque lo ofendieron, lo lastimaron o porque vio cosas que le hicieron a otros y le molestaron y se va para otra, es porque está con la convicción de que lo que están diciendo en general, las iglesias evangélicas, es cierto. Entonces, dicen, bueno, acá, porque es una obligación congregarse, porque una de las enseñanzas es que si tú no te congregas tienes el peligro de perder tu alma, que tienes que estar, que es un mandato y que hay que estar reunidos con otros. Ujú. Entonces, dime, si crees en el alma y crees, como que es una de las enseñanzas, la existencia del infierno, cuando crees que existe el infierno, es el lugar donde no quieres ir. Y si te dicen que si no te reúnes con tus hermanos, te vas al infierno, entonces buscas algún lugar donde te sientas un poco mejor, donde no te estén insultando y te puedas congregar, que es la palabra. Es el miedo básicamente lo que ata a la gente, no tanto la fe. Es básicamente el miedo hasta que logran salir y algunos siguen, o sea, algunos siguen con las mismas creencias fuera porque me he encontrado gente que tiene esa misma cabeza, pero se dan cuenta que no tiene sentido estar en un lugar donde las están golpeando mentalmente. Pero siguen con ideas parecidas, pero por lo menos no están siendo azotados, digamos. Sí hubo algo de culpa mía o responsabilidad el hecho de permanecer o no sé, ¿por qué no abrí los ojos antes? Porque a la distancia y analizando las cosas, mira, te voy a dar una idea que le he estado diciendo a varias personas, porque cuando me hizo clic, que hace un par de años que dije, pero es toda una mentira, ¿cómo pueden creer en esto? Igualmente respetando a los creyentes sinceros, ¿verdad? Esto no va contra ellos, va contra esa idea. Tú fíjate que toda la idea del cristianismo, a mi entender, es una mentira y es hasta si se quiere satánica. Porque
¿En qué se basan? ¿Qué basan la fe y la salvación supuesta y todo lo demás? En la idea injusta de que un ser superior, como era Jesús, que aparte es histórico, ¿verdad? Un ser superior tiene que venir a este planeta a ser torturado y asesinado para que se salven otros que son delincuentes, porque básicamente ser pecador es eso, es hacer cosas malas. Uh-huh. Eso es lo que enseñan y te dicen que si tú crees que si tú con solo creer, puedes haber sido cualquier tipo de delincuente, ¿no? Cualquier tipo de criminal. Con solo creer que Jesús se llevó tu pecado, ya quedaste salvado. No importa lo que hayas dicho, y aunque el arrepentimiento supuesto no sea tal, sino solamente porque no es justo. O sea, no es justo. Yo lo noto como que es una injusticia. Y en este momento, y desde hace unos cuantos años, para mí, ninguna doctrina es cierta si no está basada en un ideal de justicia. Y para mí el cristianismo no está basado en el ideal de justicia, al pensar que alguien que es mejor que todos los demás que vivían en ese momento, innegable, Jesús no es el único, ¿no? Yo creo que hay muchos seres por el estilo, por algo de tantas religiones, que tenga que morir. No, quedó claro el concepto. Te pregunto, Bueno, ¿cuántas iglesias evangélicas hay en Uruguay, que tú sepas, bueno. y cuánta gente? ¿Son miles de personas los que participan? Miles, cualquier cantidad, miles. Había muchos en la época que estaba yo y, mira, alrededor del 2013 fue que perdí contacto totalmente y corté. Y ahora se ha multiplicado y ahora está pasando otra cosa que esto no lo vi yo, no lo vi. Lo que sí te voy a agregar otra cuestión que tiene que ver también, que es lo que yo encontré dañino, pero a mí no me llegó a dañar, porque a pesar de la dormidera que tenía, habían cosas que algo dentro mío me decía, no, esto ya es demasiado, no lo puedes creer. Cosas que este pastor policía tenía la valentía y la claridad mental como para decirlas de la radio. Había algunas iglesias que habían traído una costumbre que venía desde Centroamérica y se fue infiltrando en el Río de la Plata, que eran los llamados encuentros. Los encuentros eran unos pseudo retiros espirituales por los cuales había que pagar mucho dinero, porque a mí me parece que en el año 2002, 2003, que era cuando se hacían y yo tenía noticias de ellos por la radio, cobraban 500 pesos por un fin de semana. Si estabas pagando la comida, pero igual. Lo que te hacían era un lavado de cerebro, donde, por lo que contaba este pastor, que era de lo que nos enteramos con esta otra señora, era que a la gente le decían que tenía que escribir en un papel, te dan un papelito con un montón de pecados, entre comillas, y tú tenías que ir poniéndole en ti con una crucecita cuáles habías cometido desde la infancia, ¿verdad? Uh-huh. Y casi todo el mundo le ponía crucecitas a todo, porque eran cosas que eran normales en cualquier ser humano. Pues bien, mucha gente salió traumada, así salieron mal, y se supo del caso de una muchacha que había ido con su novio y que ella salió derecho a suicidarse. Esto dicho por el policía desde la radio. A mí no me lo contaron, ninguna otra persona, no. Lo dijo este policía desde un programa de radio, te digo más, Radio América, año 2002-2003. Es muy fuerte. Eso a mí no me llegó a tocar porque cuando yo regreso a una de las iglesias que estuve 2 veces, todavía no lo habían dicho por la radio, si no yo no volvía, pero ya estaban practicando eso. Nunca pasó una cosa así, ¿verdad? No se llegó a eso, pero no sé cómo les habrán quedado las cabezas a las personas que iban. Pero ahora tengo novedad de que están pasando cosas peores, y esto lo sé porque he investigado. No podría señalar cuáles son, ¿verdad? Porque no estoy allí, no he visto a más gente de ahí, pero estaría bueno para que alguien investigue, porque se está dando en Brasil, y hace poco me encuentro con una conocida y digo, pues sabes que yo tengo la sospecha de esto y de esto. Me dice, pero ellos se piensan que somos todos bobos, y acá en Uruguay hace 1 año y medio que sabemos lo que es. ¿Y de qué estamos hablando? Del narcoevangelismo, ¿verdad? Esto ni soñar que existiera cuando iba yo a todavía no. Pero ahora ese es el peligro. ¿Cuál es exactamente? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, mira, te tiro una noticia fresca que ahora la leo en un diario digital,
que están por empezar a investigar o procesar a uno de los del clan Minfran vinculados al asesinato del fiscal Pecci en Paraguay, que era el fiscal antinarcos, en cuyo asesinato estuvo involucrado, al menos ideológicamente y seguramente con dinero, Sebastián Marcet. Sí, sí. Bueno, gente del clan Infran se presentan como evangélicos, neoevangélicos, para darle, digamos, un barniz de cosa buena o aceptable, porque bueno, de una en general a la gente que no ha pasado por alguna situación pensar que ninguna religión va a ser algo malo, ¿no? Pues bien, buscan esa fachada y parece que usan ese escalón, esa fachada también para poder meterse dentro de la política, que es lo que ha pasado en Brasil. De lo que he leído... ¿Hola? Está pasando en toda América Latina. Sí, en toda América Latina. Bueno, viste que Bolsonaro subió gracias mayormente a los evangélicos. Sí. Y supe, porque acá en Uruguay todavía no se ha sabido, o sea, yo tengo sospechas de que sí, y incluso por quienes pueden haber caído, porque habiendo escuchado algunas cosas que dicen y algunos disparates teológicos dentro de lo que es su propia teología, porque para mí ahora casi todo lo que digan en la iglesia evangélica es un disparate. Pero yo te digo, guiándome por lo que es su propia teología, hay gente que hace cualquier tipo de discurso tomando cosas de un lado y de otro. Y te puedo decir hasta de qué versículos bíblicos o en qué se basan para sostener el que algunos pastores estén apoyando el narcoevangelismo, no solo interesados por lo que le puedan dejar de diezmo, ¿verdad? Porque obviamente alguien que esté en el narcotráfico le va a dejar un diezmo mucho mayor que lo que una persona jubilada o una empleada doméstica. Pero pienso que hay gente que como en sí los arrastran o los envuelven, pueden estar pensando que están ayudando a salvar el alma de esta gente tan pecadora, ¿verdad? Y hay una frase que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que es más pecadora, si le cayó bien a Dios, bueno, no importa lo pecadora que sea, te estoy hablando de su terminología. Si a Dios le cayó bien, no importa, porque los apoya y en algún momento van a dejar todo eso. Pienso que estén utilizando esa base bíblica para apoyar a los narcos y no decirle, bueno, muchachos, cita, ustedes creen en Jesús, pero les digo, no, ya que ellos utilizan la Biblia, deberían utilizar eso también, me parece. Sé que en Brasil, por ejemplo... Tengo una mala noticia, es que se nos fue el tiempo, voló el tiempo. Voló, bueno. Pero muy interesante todo lo que hablamos. Vamos a pensar más adelante tener otra charla. Buenísimo. Creo que a la gente le va a interesar comunicarse contigo, a mucha gente, para conocer más lo de tu poder de evidencia y de conexión con el inconsciente colectivo. Te pueden ubicar a través de Facebook, ¿no? Sí, estoy como Ale Lemes, pero prefiero que sigan No, está bien, porque mira que es muy polémico mi Facebook, es muy polémico. Capaz que si quieres después puedes dar mi número, porque por WhatsApp es que hago las lecturas. Perfecto. Dilo tú si quieres. Bueno, es 095-256-725. Ahí está. Quien quiera comunicarse contigo, entonces, sabe que te llama ahí y se comunica contigo. Ahí está. Incluso lo que sí te puedo dar es el nombre de una página que allí también doy a conocer otro don que tiene que ver con la escritura automática y también es con contenido profético muchas veces. Está explicado así y se llama Un don de supraconciencia. Perfecto, un don de supraconciencia. Y el libro que escribiste sobre las sectas evangélicas se llama Juana Dormida. Dormida. Sí, Juana Dormida o Cuando estuve dormida, son los dos títulos que tiene. Perfecto. Ale, yo te agradezco muchísimo esta charla, lástima que voló el tiempo, tanto que quedaron muchas cosas por el camino, pero vamos a seguir en contacto, por supuesto. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Permíteme despedirme de nuestros oyentes y decirles, amigas, amigos, estuvo hoy con nosotros Alejandra Lemes, escritora,
practicante de terapias alternativas, tiene un don que es una videncia que tiene que ver con, ella explicó su conexión con el inconsciente colectivo, que explica, es un don que tenemos todos, que unos desarrollan naturalmente y otros no, y ha sido realmente interesantísimo escuchar su relato. Hasta mañana, gracias.